Las buenas noticias según Lucas. Capítulo 1. Son muchos los que se han dedicado a organizar un relato de los hechos, que entre nosotros cuentan con total credibilidad, tal como nos los transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores del mensaje. Por eso yo también, porque he investigado todo con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden lógico, excelentísimo Teófilo, para que puedas tener la total seguridad de que las cosas que te han enseñado oralmente son confiables. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la división de Abías. Su esposa era descendiente de Aarón y se llamaba Elisabet. Los dos eran justos delante de Dios y cumplían de manera intachable todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová. Pero no tenían ningún hijo, porque Elisabet era estéril, y los dos ya eran personas de avanzada edad. Zacarías estaba sirviendo de sacerdote delante de Dios en el turno de su división, y según la costumbre del sacerdocio, le tocó entrar en el santuario de Jehová para ofrecer incienso. Y a la hora de ofrecer el incienso, toda la multitud del pueblo estaba orando afuera. Entonces el ángel de Jehová se le apareció allí. Estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y le dio mucho miedo. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y tienes que llamarlo Juan. Estarás feliz, radiante de alegría, y muchos se pondrán contentos por su nacimiento, porque él será grande a los ojos de Jehová. Pero no tomará nunca vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Ya desde antes de nacer, estará lleno de Espíritu Santo, y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan a Jehová su Dios. Además, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para volver el corazón de padres a hijos, y para hacer que los desobedientes se vuelvan a la sabiduría práctica de los justos, con el fin de tenerle listo a Jehová un pueblo preparado. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Porque yo ya soy viejo, y mi esposa es una mujer de avanzada edad. Y el ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está de pie delante de Dios, y fui enviado para hablar contigo y comunicarte estas buenas noticias. Pero mira, no podrás hablar y estarás en silencio hasta el día en que estas cosas sucedan, porque no creíste mis palabras, que se cumplirán en su tiempo fijado. Mientras tanto, el pueblo seguía esperando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y se dieron cuenta de que acababa de ver algo sobrenatural en el santuario. Les hacía señas, pero seguía mudo. Entonces, cuando se cumplieron los días de su servicio santo, se fue a su casa. Unos días más tarde, Elisabet, su esposa, quedó embarazada, y estuvo 5 meses sin salir de su casa. Decía: Esto es lo que Jehová ha hecho ahora por mí. Se ha fijado en mí para liberarme de mi vergüenza. Cuando ella estaba en su 6º mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a visitar a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando el ángel entró, le dijo: Te saludo, mujer especialmente favorecida. Jehová está contigo. Pero ella se quedó muy desconcertada con sus palabras y trataba de entender qué podría significar ese saludo. Así que el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque cuentas con el favor de Dios. Mira, quedarás embarazada, y darás a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero María le preguntó al ángel: ¿Cómo puede ser eso,
si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? El ángel le contestó: Sobre ti vendrá Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Y mira, tu pariente Elisabet, que ya está en su vejez, también ha concebido un hijo. Ella, a la que llamaban estéril, ya está en su 6º mes, porque nada de lo que Dios afirma es imposible. Entonces María dijo: Aquí está la esclava de Jehová. Que me suceda tal como has dicho. Con eso, el ángel la dejó y se fue. Poco tiempo después, María se puso en camino y viajó apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Apenas Elisabet oyó el saludo de María, la criatura que llevaba en su vientre saltó. Elisabet entonces se llenó de Espíritu Santo y con voz fuerte exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿A qué se debe que tenga yo este honor? Que la madre de mi Señor venga a verme. Porque fíjate, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura que llevo en el vientre saltó de alegría. Feliz también la que creyó, porque lo que se le dijo de parte de Jehová se cumplirá por completo. Y María dijo: Mi alma engrandece a Jehová, y mi espíritu no puede menos que rebosar de alegría a causa de Dios, mi Salvador, porque Él se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho cosas grandes por mí, y su nombre es santo. De generación en generación les tiene misericordia a quienes le temen. Ha hecho cosas poderosas con su brazo. Ha dispersado a los que tienen intenciones arrogantes en el corazón. A los poderosos los ha derribado de sus tronos, y a los humildes los ha elevado. A los hambrientos los ha saciado por completo con cosas buenas, y a los ricos los ha despedido con las manos vacías. Ha venido a ayudar a su siervo, Israel, acordándose de su misericordia a favor de Abraham y su descendencia para siempre, tal como les prometió a nuestros antepasados. María se quedó con ella unos 3 meses y luego volvió a su casa. Entonces a Elisabet le llegó el tiempo de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y sus parientes se enteraron de la gran compasión que Jehová le había mostrado, se alegraron con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño, y le iban a poner el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: No, se va a llamar Juan. Ellos le respondieron: No hay nadie en tu familia que se llame así. Entonces, haciendo señas, le preguntaron al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Su nombre es Juan. Todos se quedaron asombrados. Al instante se abrió su boca y se soltó su lengua, y empezó a hablar alabando a Dios. Todos los que vivían en el vecindario se quedaron muy impresionados, y por toda la región montañosa de Judea se empezó a hablar de estas cosas. Los que oían hablar del asunto lo guardaban en su corazón y decían: ¿Qué llegará a ser este niño? Porque sin duda alguna la mano de Jehová estaba con él. Entonces Zacarías su padre se llenó de Espíritu Santo y dijo proféticamente: Alabado sea Jehová, el Dios de Israel, porque se ha compadecido de su pueblo y lo ha liberado. Ha hecho surgir para nosotros un poderoso Salvador de la casa de su siervo David, tal como dijo por boca de sus santos profetas de la antigüedad, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, para tener misericordia por causa de nuestros antepasados, y para acordarse de su santo pacto, el juramento que le hizo a nuestro antepasado Abraham, de que después de rescatarnos de las manos de los enemigos, nos concedería el privilegio de darle servicio sagrado sin temor,
y con lealtad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y tú, pequeño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de Jehová para preparar sus caminos, para darle a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados, debido a la tierna compasión de nuestro Dios. Por esa compasión, la luz de un amanecer nos visitará desde lo alto, para alumbrar a los que están sentados en oscuridad y bajo la sombra de la muerte, y para guiar nuestros pies por el camino de la paz. El niño creció y se hizo fuerte en espíritu, y se quedó en el desierto hasta el día en que se mostró abiertamente a Israel. Capítulo 2. En aquellos días, César Augusto emitió un decreto para que toda la población se registrara. Este primer censo se hizo cuando Quirinio era el gobernador de Siria. Y todos fueron a registrarse, cada uno a su propia ciudad. José también lo hizo. Y claro, como pertenecía a la casa y familia de David, subió de Galilea a Judea, de la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que se llama Belén. Fue a registrarse con María, que ya le había sido dada en matrimonio según lo prometido, y que pronto daría a luz. Mientras estaban allí, a ella le llegó el tiempo de dar a luz. Y tuvo a su hijo, su primer hijo. Lo envolvió con bandas de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había espacio para ellos en el lugar para huéspedes. En aquella misma zona había pastores viviendo al aire libre y vigilando sus rebaños por la noche. Y de repente se les apareció el ángel de Jehová, y la gloria de Jehová brilló alrededor de ellos, y les dio mucho miedo. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, porque miren, les anuncio buenas noticias que le traerán una gran alegría a todo el pueblo. Porque hoy les nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un bebé envuelto en bandas de tela y acostado en un pesebre. De pronto apareció con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía: Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra para las personas que Él aprueba. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores empezaron a decirse unos a otros: Tenemos que ir a Belén, sea como sea, y ver lo que ha pasado, lo que Jehová nos ha hecho saber. Entonces se fueron rápido y encontraron a María y a José con el bebé acostado en el pesebre. Al ver esto, contaron lo que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que escucharon a los pastores quedaron asombrados con lo que ellos contaron. María, por su parte, comenzó a atesorar todas estas palabras y a sacar conclusiones en su corazón. Los pastores entonces regresaron. Iban glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, que era tal como se les había dicho. 8 días después, cuando llegó el tiempo de circuncidar al bebé, lo llamaron Jesús, el nombre que había indicado el ángel antes de que el niño fuera concebido. Además, cuando llegó el tiempo para la purificación de ellos según la ley de Moisés, subieron con él a Jerusalén para presentarlo delante de Jehová, así como está escrito en la ley de Jehová. Todo primogénito varón será llamado santo para Jehová. Y ofrecieron un sacrificio, según lo que dice la ley de Jehová: 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Resulta que había en Jerusalén un hombre justo y devoto llamado Simeón, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es más, por medio del Espíritu Santo había recibido la revelación divina de que no vería la muerte sin antes ver al Cristo de Jehová. Entonces, guiado por el Espíritu, entró en el templo. Y cuando los padres entraron con el pequeño Jesús para hacer por él lo que era costumbre según la ley, tomó al niño en sus brazos, alabó a Dios y dijo: Señor soberano, ahora estás dejando que tu esclavo muera en paz, tal como dijiste, porque mis ojos han visto el medio que usarás para traer salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Es una luz para quitarles el velo a las naciones,
y una gloria para tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño no salían de su asombro por las cosas que se decían de él. Además, Simeón los bendijo y le dijo a María, la madre del niño: Escucha, este niño está designado para que en Israel muchos caigan y muchos vuelvan a levantarse, y será una señal contra la que se hablará. Y a ti, una espada larga te atravesará el alma, para sacar a la luz los razonamientos de muchos corazones. También había allí una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer de avanzada edad, que después de casarse había vivido con su esposo 7 años, y ahora era una viuda de 84 años de edad. Siempre estaba en el templo, donde prestaba servicio sagrado día y noche, ayunando y haciendo ruegos. Justo en ese momento se acercó a ellos y empezó a darle gracias a Dios y a hablar acerca del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. Entonces, después de hacer todo según la ley de Jehová, ellos volvieron a Galilea, a su ciudad, Nazaret. El niño siguió creciendo, haciéndose fuerte y llenándose de sabiduría, y siempre contaba con la aprobación de Dios. Todos los años, sus padres tenían la costumbre de ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando él tenía 12 años, subieron a Jerusalén, como era costumbre en la fiesta. Al terminar los días de la fiesta, ellos comenzaron el viaje de regreso, pero Jesús se quedó atrás, en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Dando por sentado que el niño estaba en el grupo que viajaba junto, estuvieron todo un día viajando. Entonces se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Pero como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén y lo buscaron por todas partes. Al final, después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros. Estaba escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo escuchaban se quedaban asombrados al ver su entendimiento de los asuntos y las respuestas que daba. Cuando lo vieron, sus padres se sorprendieron muchísimo, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Piensa que tu padre y yo te hemos estado buscando desesperados. Pero él les contestó: ¿Por qué me estaban buscando? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Con todo, ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. Entonces él bajó con ellos de regreso a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre guardaba cuidadosamente todas esas palabras en su corazón. Y Jesús siguió creciendo, llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de Dios y de la gente. Capítulo 3. En el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes gobernante de distrito de Galilea, su hermano Filipo gobernante de distrito de la región de Iturea y de Traconítide, y Lisanias gobernante de distrito de Abilene, en los días del sacerdote principal Anás y de Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios. De modo que él fue por toda la región del Jordán predicando el bautismo en señal de arrepentimiento para el perdón de pecados. Sucedió tal como está escrito en el libro del profeta Isaías. La voz de alguien grita en el desierto: «Preparen el camino de Jehová. Hagan que los caminos de él queden rectos. Todo valle tiene que ser rellenado, y toda montaña y colina tiene que ser allanada. Los caminos torcidos tienen que hacerse rectos, y los caminos accidentados tienen que hacerse llanos. Todos verán la salvación de Dios». Así que Juan empezó a decirles a las multitudes que venían a él para que las bautizara: «Crías de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que va a venir? Primero, produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. No empiecen a decirse a sí mismos: nuestro padre es Abraham. Porque les digo que Dios puede hacer que hasta de estas piedras surjan hijos para Abraham. Es más, el hacha ya está junto a la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado
y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él les respondía. El que tiene 2 prendas de vestir, que comparta con el que no tiene. Y el que tiene algo de comer, que haga lo mismo. Hasta cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron. Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él les contestó. No exijan más que el impuesto establecido. Los soldados también le preguntaban. ¿Qué tenemos que hacer? Él les contestaba. No acosen a nadie, ni acusen falsamente a nadie. Más bien, confórmense con lo que se les paga. El pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan sería el Cristo. Juan aclaró el asunto diciéndoles a todos. Yo por mi parte, los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera merezco desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar por completo su era, y para recoger el trigo y guardarlo en su granero. Pero la paja la quemará con un fuego que no se puede apagar. También le dio al pueblo muchos otros consejos y siguió anunciándoles las buenas noticias. Pero Herodes, el gobernante de distrito, como Juan lo reprendía por lo que había pasado con Herodías, la esposa de su hermano, y por todas las cosas malas que había hecho, cometió otra maldad más. Encerró a Juan en la cárcel. Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y del cielo salió una voz que dijo: Tú eres mi Hijo amado. Tú tienes mi aprobación. Cuando Jesús comenzó su labor, tenía unos 30 años. Era, según se opinaba, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Eslí, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de Josec, hijo de Jodá, hijo de Joanán, hijo de Resá, hijo de Zorobabel, hijo de Sealtiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Josam, hijo de Elmadam, hijo de hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judas, hijo de José, hijo de Jonam, hijo de Eliakim, hijo de Meleá, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Jesé, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Arní, hijo de Esrón, hijo de Pérez, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Reú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Selá, hijo de Cainán, hijo de Arpaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Capítulo 4. Entonces Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán, y el Espíritu lo fue dirigiendo por el desierto durante 40 días, y fue tentado por el diablo. No comió nada en esos días, de modo que al final tenía hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre. Ahora el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra habitada. El diablo entonces le dijo:
Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien yo quiera. Por eso, si realizas ante mí un solo acto de adoración, todo será tuyo. Jesús le contestó: Está escrito: Adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. El diablo entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque está escrito: les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte, y te llevarán en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Jesús le contestó: Dicho está: No pongas a prueba a Jehová tu Dios. Así que cuando terminó de tentarlo, el diablo se alejó de él a la espera de otro momento conveniente. Entonces Jesús, con el poder del Espíritu, volvió a Galilea, y su fama se extendió por toda aquella región. También empezó a enseñar en las sinagogas de ellos, y todo el mundo lo honraba. Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová. Después enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían sus ojos fijos en él. Y empezó a hablarles diciendo: Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Todos se pusieron a hablar bien de él, y se quedaban asombrados por las palabras tan hermosas que salían de su boca. Decían: Este es hijo de José, ¿no es cierto? Entonces les dijo: Sin duda me aplicarán este dicho: Médico, cúrate a ti mismo. Y dirán: Haz también en tu tierra las cosas que oímos que hiciste en Capernaum. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Por ejemplo, les digo de verdad que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una época de mucha hambre en toda aquella tierra. Pero Elías no fue enviado a ninguna de aquellas mujeres, sino únicamente a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Además, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero él no limpió a ninguno de ellos, solo a Naamán el sirio. Entonces, todos los que oyeron estas cosas en la sinagoga se llenaron de rabia. Así que se levantaron, lo sacaron rápidamente de la ciudad y lo llevaron hasta lo alto de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para lanzarlo de cabeza desde allí. Pero él pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Luego bajó a Capernaum, una ciudad de Galilea. Los sábados estuvo enseñando allí a la gente, que quedaba impactada con su manera de enseñar, porque hablaba con autoridad. Ahora bien, en la sinagoga había un hombre con un espíritu, un demonio, y éste gritó con fuerza: ¡Ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús el Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé perfectamente quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió al demonio y le dijo: Cállate, y sal de él. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Al ver esto, todos quedaron asombrados y empezaron a decirse unos a otros: ¿Qué manera de hablar es esa? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos, y estos salen de la gente. De modo que las noticias sobre él llegaban a todos los rincones de la región. Después de salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón.
Y resulta que la suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le pidieron que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le fue. Al instante ella se levantó y se puso a atenderlos. Cuando se estaba poniendo el sol, todos los que tenían enfermos con diferentes enfermedades se los llevaron a él. Y él los curó poniendo las manos sobre cada uno de ellos. También de mucha gente salían demonios gritando, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Cristo. Al amanecer, él salió de allí y se fue a un lugar aislado. Pero las multitudes empezaron a buscarlo y llegaron hasta donde él estaba, y trataron de retenerlo para que no los dejara. Pero él les dijo, También tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Así que siguió predicando por las sinagogas de Judea. Capítulo 5. En una ocasión, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret, y la multitud se aglomeraba alrededor de él para escuchar la palabra de Dios. Él vio 2 barcas en la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Él se subió a una de las barcas y le pidió a Simón, el dueño de esa barca, que la alejara un poco de la orilla. Entonces se sentó y comenzó a enseñar a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Rema a aguas profundas, y echen allí las redes para que pesquen. Pero Simón le respondió, Maestro, trabajamos sin descanso toda la noche y no sacamos nada. Pero porque lo dices tú, bajaré las redes. Y cuando lo hicieron, capturaron muchísimos peces, tantos que sus redes empezaron a romperse. Así que les hicieron señas a sus socios que estaban en la otra barca para que fueran y los ayudaran. Ellos fueron y entonces llenaron las 2 barcas. Estaban tan llenas que empezaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó junto a las rodillas de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y es que él y los que estaban con él habían quedado enormemente asombrados por todo lo que habían pescado, igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, Ya no tengas miedo. A partir de ahora estarás pescando hombres. De modo que después de llevar las barcas de vuelta a la orilla, dejaron todo y lo siguieron. En otra ocasión, él estaba en una de las ciudades, cuando apareció un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó, Señor, yo sé que si tú quieres, me puedes limpiar. Así que Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, Yo quiero. Queda limpio. Enseguida la lepra desapareció. Entonces le ordenó al hombre que no se lo dijera a nadie, y añadió, Eso sí, vete a presentarte ante el sacerdote y lleva una ofrenda por tu purificación, tal como Moisés indicó, para que les sirva de testimonio. Aún así, las noticias acerca de Jesús siguieron extendiéndose, y grandes multitudes se juntaban para escucharlo y para que les curara sus enfermedades. Él, por su parte, a menudo se iba a orar a lugares retirados. Uno de esos días, cuando él estaba enseñando en una casa, había unos fariseos y unos maestros de la ley sentados allí. Habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder de Jehová estaba con él para hacer curaciones. En eso, llegaron unos hombres cargando a un paralítico en una camilla, y trataban de llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero como había allí una multitud, no encontraban la manera de entrar con él. Así que se subieron a la azotea, y por el tejado lo bajaron en la camilla hasta ponerlo justo en medio de la gente, enfrente de Jesús. Cuando él vio la fe que tenían, le dijo al paralítico, Amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los escribas y los fariseos empezaron a razonar y decir, ¿Quién es este que dice blasfemias?
¿quién puede perdonar pecados aparte de Dios? Pero Jesús, que percibió sus razonamientos, les contestó: ¿Qué están razonando en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, dirigiéndose al paralítico, le dijo: Yo te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Con eso, el hombre se puso de pie delante de ellos, recogió la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sin excepción se llenaron de admiración y se pusieron a glorificar a Dios. Profundamente impresionados, decían: Hoy hemos visto cosas maravillosas. Después de estas cosas, él salió de allí y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: Sé mi seguidor. Y dejándolo todo atrás, él se levantó y se puso a seguirlo. Luego Leví organizó un gran banquete para recibir a Jesús en su casa. Había un gran número de cobradores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Por eso los fariseos y sus escribas comenzaron a quejarse a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿Por qué comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Al ver esto, Jesús les dijo: Los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Ellos le dijeron: Los discípulos de Juan ayunan a menudo y hacen ruegos, y los de los fariseos también. Pero los tuyos comen y beben. Jesús les contestó: Ustedes no pueden hacer que los amigos del novio ayunen mientras el novio está con ellos, ¿no es cierto? Pero llegará el día en que sí les quitarán al novio, y ese día sí ayunarán. También les planteó esta comparación: Nadie corta un trozo de un manto nuevo para coserlo en una prenda de vestir vieja. Si alguien lo hiciera, el parche de tela nueva produciría un desgarrón. Es más, el parche no haría juego con la prenda vieja. Por otro lado, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Si alguien lo hiciera, el vino nuevo reventaría los odres y se derramaría, y los odres ya no servirían para nada. Más bien, el vino nuevo debe ponerse en odres nuevos. Después de beber vino añejo, nadie quiere del nuevo, porque dice: el añejo es bueno. Capítulo 6. Ahora bien, cierto sábado, Jesús cruzaba los campos de cereales, y sus discípulos estaban arrancando algunas espigas, frotándolas con las manos y comiéndose los granos. Por eso algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué están haciendo lo que no está permitido en sábado? Pero Jesús les contestó: ¿Es que nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres tuvieron hambre? ¿Acaso no entró en la casa de Dios, recibió los panes de la presentación, comió de ellos y los compartió con sus hombres? Y eso no le está permitido a nadie, solo pueden comerlos los sacerdotes. Entonces les dijo: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos no le quitaban los ojos de encima a Jesús para ver si curaba en sábado, y así encontrar un motivo para acusarlo. Pero él, como conocía sus razonamientos, le pidió al hombre que tenía la mano paralizada: Levántate y párate aquí en el centro. Él se levantó y se quedó de pie allí. Entonces Jesús les dijo: Les pregunto algo. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirar a todos los que estaban a su alrededor, le dijo al hombre: Extiende la mano. Cuando lo hizo, la mano se le recuperó. Pero ellos, muertos de rabia, se pusieron a hablar entre ellos de lo que podrían hacerle a Jesús. Uno de esos días, él se fue a la montaña a orar, y estuvo toda la noche orándole a Dios. Cuando se hizo de día,
llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón, al que llaman el entusiasta, Judas hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que se volvió traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un gran número de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Habían venido para oírlo y para ser curados de sus enfermedades. Hasta los que estaban atormentados por espíritus malignos quedaban curados. Y toda la multitud intentaba tocarlo porque de él salía un poder que los curaba a todos. Entonces él levantó la vista, miró a sus discípulos y dijo: Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios es suyo. Felices ustedes, los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes, cuando por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie, los margine, los insulte y desprestigie su nombre. Estén felices cuando eso suceda y salten de alegría, porque miren, su recompensa es grande en el cielo, porque eso es lo mismo que los antepasados de ellos les hacían a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay cuando todos hablen bien de ustedes, porque eso es lo que los antepasados de ellos hicieron con los profetas falsos. Pero a ustedes, los que me escuchan, les digo que amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los insultan. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quite el manto, déjale también tu túnica. A todo el que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. También traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a los que los aman. Si tratan bien a los que los tratan bien, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si les prestan algo a quienes ustedes piensan que van a devolvérselo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores les prestan a otros pecadores para recibir lo mismo de vuelta. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar que se les devuelva nada. Entonces, su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hasta con los desagradecidos y malvados. Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Además, dejen de juzgar y así nunca serán juzgados. Dejen de condenar y así nunca serán condenados. Perdonen y se les perdonará. Tengan la costumbre de dar y se les dará. Les echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante. Porque la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. Entonces les puso esta comparación. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Los dos se caerían en un hoyo, ¿no es cierto? El estudiante no está por encima de su maestro, pero todo el que esté perfectamente instruido será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo, si tú mismo no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, primero sácate la viga de tu ojo, y entonces verás claramente cómo sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno da frutos podridos, y ningún árbol podrido da frutos buenos, porque a cada árbol se le conoce por su fruto. Por ejemplo, no se recogen higos de los espinos, ni se cortan uvas de las zarzas. Una persona buena saca cosas buenas del tesoro de bondad de su corazón, pero una persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad,
porque su boca habla de lo que abunde en su corazón. Entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen las cosas que digo? Voy a mostrarles a quién se parece la persona que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Es como el hombre que, para construir una casa, cavó muy hondo y puso los cimientos en la roca. Por eso, cuando vino una inundación, el río dio con fuerza contra la casa, pero no la pudo sacudir porque estaba bien construida. Por otra parte, el que escucha mis palabras, pero no hace nada, es como el hombre que construyó una casa en la tierra, sin cimientos. El río dio fuerte contra la casa, y al instante se vino abajo. Fue tremenda la caída de aquella casa. Capítulo 7. Después de haberle dicho al pueblo lo que tenía que decirle, entró en Capernaum. Ahora bien, había un oficial del ejército que tenía un esclavo al que apreciaba mucho y que estaba muy enfermo, a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, mandó a algunos ancianos de los judíos a pedirle que viniera a curar a su esclavo. Ellos fueron a donde estaba Jesús y se pusieron a suplicarle con insistencia. Este hombre se merece que le hagas ese favor, porque ama a nuestra nación, y él fue quien nos construyó la sinagoga. Así que Jesús se fue con ellos. Pero cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial del ejército envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes en venir, porque no merezco que entres bajo mi techo. Tampoco me consideré digno de presentarme ante ti. Pero da la orden, y mi siervo se curará. Porque yo también obedezco órdenes, y doy órdenes a los soldados que están bajo mi mando. A uno le digo vete, y se va, y a otro le digo ven, y viene, y a mi esclavo le digo haz esto, y lo hace. Al oír eso, Jesús se quedó asombrado, y volviéndose hacia la multitud que lo seguía, dijo: Les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al esclavo bien de salud. Poco después de esto, viajó a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos y una gran multitud viajaban con él. Al acercarse a la puerta de la ciudad, resulta que estaban sacando a un muerto, el único hijo de una mujer. Además, ella era viuda. También iba con ella una multitud bastante grande de la ciudad. Cuando el Señor vio a la mujer, se conmovió profundamente y le dijo: No llores más. Enseguida se acercó y tocó la camilla funeraria, y los que la llevaban se detuvieron. Entonces él dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se sentó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se quedaron muy impresionados y empezaron a glorificar a Dios, diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Dios se ha acordado de su pueblo. Y estas noticias acerca de él se extendieron por toda Judea y por toda aquella región. Entonces los discípulos de Juan le contaron a éste todas estas cosas. De modo que Juan mandó llamar a 2 de sus discípulos y los envió a preguntarle al Señor: ¿Eres tú el que tiene que venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, los hombres le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres tú el que tiene que venir o si tenemos que esperar a otro. En ese momento, él curó a muchas personas de enfermedades, de dolencias graves y de espíritus malvados, y les concedió la vista a muchos ciegos. Y les respondió: Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Ahora los ciegos ven, los lisiados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Feliz el que no tropieza por mi causa. Cuando los mensajeros de Juan se habían ido, Jesús se puso a hablarles a las multitudes acerca de Juan. Les dijo: ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver?
¿A un hombre vestido con ropa fina? Si los que llevan ropa espléndida y viven rodeados de lujo están en casas de reyes. Pero entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Les digo que sí, y mucho más que un profeta. Es aquel de quien está escrito: Mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, y él irá delante de ti preparándote el camino. Les digo que entre los seres humanos no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el que es menor en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los cobradores de impuestos oyeron esto, declararon que Dios es justo, pues habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley, al no haber aceptado que él los bautizara, despreciaron la dirección que Dios les había dado. Jesús siguió diciendo: ¿Con quién podría comparar a la gente de esta generación? ¿A quiénes se parecen ellos? Son como los niños que están sentados en una plaza de mercado y se gritan unos a otros. Les tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Les cantamos canciones de duelo, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ha llegado sin comer pan ni beber vino, y ustedes dicen: «Tiene un demonio». Y ha llegado el Hijo del Hombre, que sí come y bebe, y ustedes dicen: «Miren, un glotón y un bebedor de vino, que es amigo de cobradores de impuestos y pecadores». En cualquier caso, la sabiduría queda demostrada por todos sus resultados. Ahora bien, uno de los fariseos insistía en invitarlo a comer con él. Así que Jesús entró en la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y sucedió que una mujer que era conocida en la ciudad como pecadora se enteró de que él estaba comiendo en casa del fariseo y trajo un frasco de alabastro lleno de aceite perfumado. Se puso detrás de él, llorando junto a sus pies, y comenzó a mojárselos con sus lágrimas y a secárselos con su cabello. También le besaba los pies tiernamente y derramó el aceite perfumado sobre ellos. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo a sí mismo: Si este hombre fuera realmente un profeta, sabría quién lo está tocando. Sabría qué clase de mujer es. Una pecadora. Pero sabiendo esto, Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él le respondió: Dime, maestro. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, los perdonó generosamente a los 2. Entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: Supongo que el hombre al que le perdonó más. Él le dijo: Contestaste bien. Entonces se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella me ha mojado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con su cabello. No me diste un beso, pero esta mujer, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies tiernamente. No me pusiste aceite en la cabeza, pero esta mujer derramó aceite perfumado sobre mis pies. Por eso te digo que los pecados de ella, aunque son muchos, quedan perdonados porque amó mucho. Pero a quien se le perdona poco, ese ama poco. Entonces le dijo a ella: Tus pecados quedan perdonados. Los que estaban en la mesa con él comenzaron a decirse unos a otros: ¿Quién es este hombre que hasta perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz